¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Tenemos cambios bastante interesantes, tanto en Tolerancia Cero como también en Última Mirada, donde focalizamos ahora en la entrevista principal. Y para eso vamos a conversar hoy día con el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, Fernando, buenas noches. Te lo tengo que decir. Fui a Quintay ayer, a la cancha de golf. Hay un campeonato. Nunca había ido a Quintay. ¿Qué te pareció? No, creo que puede competir por los sitios más preciosos del planeta. Empecé a poner a gente moviéndose para ver si que se arrienda algo para poder pasar los últimos días allá. Hermoso Pero lugar. qué lindo Sí. cómo está ese lugar. Pero Sí, muy realmente fascinante. Jorge, vamos ahora a cosas que no son tan lindas. Por supuesto. ¿Cómo estás viendo tú desde una municipalidad que es de las más importantes, que tiene acceso al Océano Pacífico, que tiene el Congreso, el poder parlamentario ahí? ¿Qué tanto, con todas las convulsiones que están teniendo lugar no solamente en Chile, sino que en todo el mundo, qué tanto eso remece muy profundamente a Valparaíso? O sea, pienso que estamos frente a un escenario, Fernando, a nivel país que yo creo que impacta la vida cotidiana de miles de personas en Chile, bien complejo. O sea, yo creo que estamos en un escenario peor que previo a octubre del 2019. ¿Peor? Sí, creo que sí. ¿Y por qué? Porque creo que la crisis que está viviendo el país en distintos ámbitos ha tendido, a partir de lo que ha sido públicamente conocido por todos en este último tiempo, ha tendido a agudizarse, ¿no? Si tú miras, por ejemplo, una dimensión de esta crisis que está viviendo el país, vinculada a la llamada crisis institucional, el caso Audio ha impactado derechamente la legitimidad del Poder Judicial. Uno podría haber pensado que el Poder Judicial era como uno de los últimos poderes que quedaba indemne a los temas de corrupción, tráfico de influencia, pero le golpea directamente la línea de flotación, ¿no? a la Corte Suprema. Por otra parte, yo diría en términos económicos, todavía el país no resuelve la salida a este estancamiento que está viviendo la productividad, y más allá de que tuvimos un IMASEC positivo, la cuestión del crecimiento no se termina de resolver. De hecho, hay un estudio bien interesante que es el estudio de ingreso complementario que realiza el INE, que señala de que aproximadamente el 50% de los asalariados en Chile gana un sueldo aproximadamente cercano a los 580.000 pesos, es decir, no muy lejos del sueldo mínimo. Y si incorporas al 70% de los asalariados, el sueldo promedio es de aproximadamente 680, casi 700.000 pesos. Y por último, diría yo que creo que hay una desafección cada vez más grande de la gente. Tiendo a pensar de que la irrupción del mundo independiente en esta elección municipal, son 703 candidatos que están inscritos para ser alcalde o alcaldesa de alguna de las 345 comunas del país, expresa que la sociedad está muy desafecta, está muy desconfiada del sistema político. Entonces tenemos, yo creo que un cuadro perfecto para que pase en el país cualquier cosa. Yo creo que si me permites, la democracia en Chile la que está siendo profundamente amenazada. Ahora, Jorge, te quiero preguntar sobre algo que en algún momento dado se mencionó. Después vino la elección que puso al presidente Gabriel Boric en La Moneda, y que tiene que ver con la rivalidad etaria, la rivalidad en la brecha de edad, porque todavía se resiente mucho algunas palabras que dijeron el mismo presidente cuando era parlamentario sobre el pasado y sobre lo que fue la concertación y todo lo demás. Y bueno, hoy día cuando hay dificultades, ¿qué tanto viene la pasada de cuenta? Bueno, creo que lo que tú señalas es parte de lo que tiene lugar en los últimos meses. No sé si te has dado cuenta de esta especie de búsqueda un poco frenética de la figura de Bachelet. A mí me llama mucho la atención que gente con la que era parte del Frente Amplio y que fue tan crítica del gobierno de la presidenta Bachelet
la busque casi como una especie de salvavidas, ¿no? Político, ¿no? Yo creo que la presidenta Bachelet le dio mucho al país, tuvo en su gobierno luces y también sombras como todo gobernante, y ella misma en una declaración muy interesante dijo, ojo con la irrupción del mundo independiente en la política. Entonces, yo no sé si la salida, la situación crítica que está viviendo el país tenga que ver necesariamente con esa búsqueda, ¿no? Yo no digo que liderazgos como el de la expresidenta Bachelet no puedan decir algo muy importante, porque tiene algo que decir seguramente, y mucha gente que lleva muchos años haciendo política, ¿no? Que me merece el máximo respeto, pero creo que el problema de fondo que agudiza la situación crítica que vive hoy día la política en Chile tiene que ver con que también quienes están liderando el sistema político, no sé si se dan cuenta de lo radical y profunda que es la crisis. No sé si las respuestas que están ensayando son las respuestas adecuadas. Ojo, tanto de oficialismo como de oposición. Entonces, eso le entrega un condimento más complejo respecto a... Tú te preguntas, bueno, ¿cuál es la salida de esto? Porque el país no se nos puede caer. El país tiene que seguir funcionando, tienen que haber instituciones que tengan algún grado de legitimidad. ¿Y eso tú sientes que pasa, por ejemplo, por una figura presidencial, un liderazgo particular que asuma ese problema? Bueno, esa puede ser la solución tradicional. Yo no creo que, por ejemplo, la presidenta Bachelet tenga superpoderes para poder resolver lo que está pasando, ni ningún otro liderazgo político hoy día, menos Evelyn Matei, ¿no? O sea, hoy día tienes a la derecha en una verdadera crisis ética en todo nivel, a nivel municipal, a nivel de sus relaciones poco claras con los poderes económicos de este país. Yo creo que la situación pasa por intentar construir un nuevo lugar en la política, un nuevo espacio que no centrándose en un solo liderazgo, intente irvanar un proyecto para poder salir de esta situación. Y yo digo que ese nuevo espacio en la política tiene que tener algunas características muy sencillas. En primer lugar, tiene que estar comprometido con un recto proceder en la política, que pareciera ser que se ha ido cada vez más perdiendo, ¿no? Me refiero a las dimensiones éticas de la política. Uno de los cargos públicos está para servir, no para servirse. De hecho, yo renuncio a mi derecho a la reelección en Valparaíso por esa razón. Porque me parece de que 3 periodos era mucho, 2 periodos está bien, que haya espacio para gente nueva, para nuevos equipos, para... Siendo que perfectamente podría haberlo hecho. Podría haberlo hecho y quizás me hubiese ido bien, bueno, no lo sabemos. No creo que uno tenga que apernarse en los cargos, ¿no? ¿Y qué tanto sientes, Jorge, que hay miradas, y tú las has escuchado, Sí. que dicen, oye, si el alcalde Sharp no es que no quiera ir por tercera vez, lo que pasa es que él está esperando que lo nominen como candidato presidencial? Bueno, hay quienes dicen eso, ¿no? Pero estoy más preocupado... A ver, Sí. tú vas a ser como la expresidenta Bachelet, va a decir, no, yo no estoy para eso, o No. si la gente lo pide, bueno, No, entonces... Eso es muy de política, ¿no? Si la gente lo pide, no. Sinceramente no estoy tan interesado en el tema presidencial porque creo que este es un momento donde se requiere construir un lugar nuevo en la política. Entonces te decía que por una parte este tema del comportamiento político es muy importante hoy día. Uno tiene que no solamente parecer, sino que serlo, ¿no? En segundo lugar, creo que falta un lugar en la política que hable sobre el futuro, con más optimismo y esperanza. Mira, estoy convencido hoy día que en Chile, por todos los problemas que está teniendo el país, no es posible hablar de los temas de futuro. Los jóvenes en Chile, que son los grandes olvidados en estos últimos 10 años en Chile, están más preocupados que la gente mayor sobre los efectos que va a tener en su vida el cambio climático. De hecho, hay encuestas que señalan de que a los jóvenes les da terror los efectos que puede tener en su vida el cambio climático. Están decidiendo no formar familia por las consecuencias que para su vida pueda generar aquello. Entonces, digo que Chile, por ejemplo, en términos de cambio climático, tiene mucho que hacer, tiene mucho que pensar, tiene mucho que proponer no solamente al país, sino que al mundo. Chile tiene océano, es una de las costas más largas y extensas del mundo.
Si tú fueras con un lápiz moviendo ese lápiz por cada una de las islas y los contornos de nuestro país, podrías dar 2 veces las vueltas a la Tierra. Son 85.000 kilómetros de costa que tenemos. Chile podría ser una potencia mundial en materia de los océanos, en materia de producción de energía, producción de alimentos, en una economía azul. Son temas de futuro que no se están discutiendo. ¿Y qué tanto, Jorge, eso que tú estás señalando se de alguna manera conecta con lo que podríamos llamar el que siempre se usa como lo opuesto, es decir, la productividad? Sí. La capacidad de generar un gran Producto Interno Bruto a través de los que son las grandes explotaciones, tanto naturales o mineras, como la situación de los servicios. Bueno, es que eso es lo que hay que discutir, porque yo creo que es posible encontrar el justo equilibrio entre la conservación y mantención de los ecosistemas o los océanos y su uso. Es perfectamente posible. De hecho, Chile va a ser parte de una gran comunidad internacional de naciones que va a poner en marcha el Tratado para la Protección de la Biodiversidad de los Océanos, o el Tratado de Alta Mar, ¿no? Más del 60% de los océanos no tienen ningún tipo de protección, y los océanos son claves para la forma de vida que tenemos, producen el 50% del oxígeno que consumimos. Entonces, me parece de que ahí hay una discusión que no se está dando en Chile. Porque por una parte tienes a los conservadores de los ecosistemas que no quieren que nada suceda, y por otra parte tienes a los ultradepredadores que no les interesa absolutamente un mango de lo que pase a futuro. Entonces, creo que es posible encontrar el justo equilibrio, pero en la discusión pública estos temas, olvídate, ahora, no están presentes. Ahora, ¿qué tanto este tema no está con tanta fuerza presente como tú dices? Porque hay una, digamos, concentración muy grande desde hace ya algún tiempo de 2 o 3 temas que copan todo: la seguridad pública, los problemas de salud y sobre todo los problemas de inmigración. Sí, es que esos problemas son reales y no hay que dejarlos a un lado, hay que mirarlos y entender por qué tienen lugar. O sea, por ejemplo, la crisis en materia de seguridad que está viviendo el país, que se ha agudizado en los últimos años. Por eso yo te decía que creo que la gente siente en la mesa de su casa que no está mejor que antes, ¿no? Y eso no tiene que ver con el estallido social ni con un gobierno en particular, sino que tiene que ver con yo diría, con un proyecto país que no está cumpliendo con la promesa que le hizo a la familia chilena de bienestar, y de que cuando tú tengas tu cartón universitario vas a poder tener o acceder a niveles de vida sin endeudamiento extremadamente positivos, mejores que los de tu padre. O sea, creo que se sigue larvando un problema social muy, muy, muy profundo. Entonces, el tema de la seguridad. Es imposible no pensar de que en otros países del mundo, como en México, por ejemplo, que los problemas de seguridad existan sin, por ejemplo, sin un corrompimiento o sin situaciones de corrupción en el Poder Judicial o en las policías, ¿no? Entonces, creo que hoy día, con todo lo que está pasando, se abre una nueva arista respecto a por qué, por ejemplo, las instituciones públicas están fallando en el combate al crimen organizado. ¿Por qué las policías han tenido todos los problemas que han tenido para poder enfrentar? Porque no digamos que las policías no tienen recursos hoy día. De hecho, es sorprendente cómo el gobierno del presidente Boric ha invertido mucho más en seguridad que, por ejemplo, en educación, ¿no? Entonces, me parece de que esos temas hay que abordarlos, pero intentar encaminarlos en torno a la siguiente idea. Mira, yo creo que si uno quiere hacer cambios en el país, mira lo que voy a decirte, a propósito de los 2 años del plebiscito del rechazo. Sí. Yo creo que no se requiere nuevas constituciones. Esa es la reflexión personal que he hecho luego de estos 8 años de alcalde, ¿no? Yo voy saliendo. No se requiere cambios constitucionales. Te podría incluso decir más que no sé si se requiere hoy reformas tributarias. Tampoco tengo claro si estos debates eternos de leyes en el Congreso tienen sentido hacerlos para provocar cambios en la vida de la gente. Yo creo que el país... A ver, ¿qué se necesitan? Tiene mal puestas sus prioridades. El país tiene mal puestas las prioridades. ¿Cuál es la prioridad del país? ¿Cuál es la prioridad del sistema político hoy?
La prioridad del sistema político, creo yo, no es el bienestar de la gente. Si fuese el bienestar de la gente, te voy a poner dos ejemplos. Hubiésemos aprobado hace rato un cambio en el sistema de pensiones. Hace rato. Te voy a poner otro ejemplo. Si las prioridades del sistema político y de los que lideran el sistema político fuese mejorar las condiciones de vida de la gente, hoy día estaríamos discutiendo de salud, pero no estaríamos solo discutiendo de las ISAPRES, que es una discusión que importa, lo sé, muy intensamente, a 3 millones de personas. Pero el resto, los 14 millones que restan, se atienden por FONASA y se atienden en los consultorios. En los consultorios se atiende ese 50% que gana casi 600.000 pesos. Y de esa conversación nadie pone una propuesta sobre la mesa. ¿Por qué un consultorio se demora tanto en reponerse, en reconstruirse? ¿Por qué faltan médicos en los consultorios? ¿Por qué los medicamentos no llegan a tiempo? ¿Por qué, en definitiva, hoy día el Van Buren, Fernando, hoy día el Hospital Van Buren de Valparaíso ha tenido que suspender intervenciones quirúrgicas por falta de presupuesto? O sea, estamos hablando de cosas súper importantes. Cuando una persona se enferma y no tiene plata, recurre al sistema público. Y recurrir al sistema público, para muchas personas, es una tortura. Eso pese a todo el esfuerzo que le ponen todos los funcionarios y funcionarias y los equipos de cada uno de los centros de salud. Entonces, yo digo, ese nuevo lugar en la política que te decía, tiene que tener la fuerza para poner al país a lo importante. Entonces tú me preguntabas de cómo se compatibiliza este tema de la explotación de recursos o del océano. Sí. Bueno, yo digo que definiendo un objetivo, si el objetivo es construir una mirada sobre el desarrollo que esté puesta en el bienestar de los ciudadanos, el equilibrio entre la legítima ganancia y la mantención de o la conservación de los ecosistemas aparece y se produce discutiendo políticamente, públicamente, no encerrado entre cuatro paredes. Entonces, a mí me parece de que la política está demasiado cerrada en sí misma. Entonces, todas las discusiones están orientadas a satisfacer egos. Ahí hay un punto que yo he hablado bastante de eso acá y que tiene que ver con lo que se denominan los incentivos. A ver, ¿qué incentivo tiene una oposición, independientemente de cuál sea su signo político en época electoral, de, entre comillas, regalarle los votos para que aparezca el gobierno de turno aplaudiendo la nueva reforma previsional porque salió fantástica ahí o los nuevos cosas? Ese tipo de cosas que, como tú muy bien dices, refleja una apreciación seria de incluso querer al país. Cuando tú haces ese tipo de cosas, en épocas electorales últimamente no se concede nada. Completamente. Yo creo que lo que tú dices es cierto, y creo que en épocas electorales se agudiza esa característica del sistema político. Porque claro, cada quien está haciendo su cálculo ahí. Su cálculos chicos. O sea, Chile está lleno de planes grandes. Perdón, Chile está lleno de planes chicos. La pregunta es, ¿cuál es el plan grande? ¿Cuál debiera ser? ¿Cuál es el plan? Mira, yo soy un alcalde que va saliendo, llevo 8 años, ¿no? Y he podido... Pero tenía una experiencia larga de alcalde y por lo tanto conocís el territorio, porque los alcaldes tienen dos ventajas que yo siempre digo. Una, conocen el territorio porque tienen el territorio lo suficientemente acotado como para poder conocerlo hasta centímetro por centímetro. Exacto. Y lo segundo, que es más importante todavía, a diferencia de los parlamentarios, el alcalde tiene plata. Porque la alcaldía recoge plata, recoge los permisos de circulación, recoge las contribuciones, recoge, y por lo tanto puede hacer cosas. Si tú quieres ver si que el alcalde o la alcaldesa es bueno o malo, ve lo que hace con su propia plata, sin tener que pedir al Estado. Sí, exactamente. Yo creo que, por eso te decía de que luego de mirar lo que ha pasado en la política en estos años, quizás esto para alguien de mi sector va a ser polémico, el que yo había dicho de que quizás no es necesario un cambio en la Constitución para provocar transformaciones en la vida de la gente, o quizás no haya que... Porque todos los gobiernos discuten reformas tributarias. O sea, pareciera ser que como que están inventando la rueda, no hay que discutir una reforma tributaria. Pero ¿qué sentido tiene eso si eso no está puesto en objetivos concretos, ¿no? En objetivos que tengan que ver con lo que te decía antes? O sea, para mí, un nuevo lugar en la política, un nuevo espacio político, una nueva práctica política, que ojo, esto no tiene que ver con cuestiones ni siquiera generacionales. Yo creo que este tema generacional igual como que se ha ido
desapareciendo como una especie... No, o sea, yo encuentro hoy día en... Pero todavía encontráis gallos que hablan de los pendejos. Sí, y pendejos que hablan de los viejos. De los viejos, exacto. Entonces, eso creo que no... Los viejos mamones. Sí, sí, todavía. Todavía. Yo creo que eso no, al final son cuestiones que no van al fondo. Yo creo que un nuevo lugar político es aquel que dice cómo logramos poner en el centro del debate la prioridad de ese 50% que gana casi 600 lucas. Y los hijos de ese asalariado, de esa clase trabajadora, estudian en la educación pública, escuelas que se llueven o se caen a pedazos, se atienden en los consultorios, que tienen todos los problemas que te comento, y seguramente no pueden acceder a una vivienda, pagan un arriendo. Y claro, y padecen las situaciones de inseguridad en su casa, en su barrio. Entonces, yo digo que en algún momento tiene que producirse un cambio, porque en caso que no se produzca ese cambio, yo veo que es la democracia la que está en peligro, la convivencia cívica. ¿Tú sientes, por ejemplo, en tu región, que ha aumentado el sentimiento que a veces se expresa en grupos de amigos o después del tercer pisco sour, que te dice, oye, esto no hubiese pasado con Pinochet? O dice, lo que necesitamos es un Milei, o sí, necesitamos un, qué sé yo, ¿cómo se llama el salvadoreño? Bukele. Bukele. Sí. O sea, porque hoy día está dado todo y van a aparecer candidatos así que sí, van a decirle, usted tiene problemas con seguridad, yo estoy dispuesto a hacer todo lo que sí, haya que hacer, desde reponer la tenencia de armas sí, y qué sé yo, y la pena de muerte. Precisamente eso que tú señalas es el peligro. Milei es un peligro para la democracia. Sí, a Milei lo votaron millones de personas, sin duda, y tiene legitimidad por aquello, por ¿cierto? Pero Milei es un peligro para la democracia. Son los proyectos como los de Milei, son proyectos ultra en tres sentidos. Son proyectos ultra en el sentido ultraliberales, en primer lugar, porque tienen una posición económica de extrema privatización. O sea, Milei va a privatizar todo lo que pueda privatizar, ¿no? Y tiene una alianza internacional que hay que mirar con atención con el Elon Musk. Eso está digitado, ojo. Eso no es simplemente que se comparte en Twitter porque se tienen afecto personal. No, ahí hay una alianza política con uno de los tipos más grandes del mundo que está queriendo conquistar el espacio. Que el otro día dejó una tremenda embarrada porque uno de sus cohetes generó un efecto en la atmósfera brutal. Es ultraconservador. O sea, la ofensiva hacia las mujeres, hacia las diversidades en Argentina es evidente. Y en lo político, yo creo que en lo político lo que buscan ese tipo de alternativas básicamente es negar, o sea, entender a la gente como una especie de consumidor de redes sociales y no como un protagonista, ¿no? Milei pierde cuando la sociedad se activa, ¿no? Cuando la sociedad es protagonista. Entonces, yo creo que en Chile hay gente así, y no necesariamente Kast, ¿eh? Yo creo que Kast es más... No, José Antonio, por lo menos desde el punto de vista de su posición política, yo siempre he dicho, tiene dos características que uno valora. Uno, va por el camino de la institucionalidad, sí, si es que él sale electo. Y la segunda cosa, que esa es una cosa que se lo digo yo, porque lo conozco mucho, fue panelista mío en la radio, tiene una característica que todos los políticos debieran tener. Él no tiene problema en reírse de sí mismo. Tiene sentido del humor sobre las cosas que a él hace o le pasan y se ríe. Y de alguna manera eso lo convierte en alguien que puede escuchar, si es que eventualmente, no sé, tú lo viste sí, en el Parlamento y quizás... Sí. Yo, por ejemplo, digo que gente como Johannes Kaiser hoy día es más peligroso que Kast. Yo no tengo muchas diferencias con Kast, estoy en el antípoda de Kast, pero gente como Kaiser refleja mejor el ideario de Milei. Esa es la impresión que tengo, ¿no? Hay un sindicalista argentino que decía por ahí, con el tono argentino, que no lo voy a emular, ¿no? Decía, a Milei le da lo mismo todo, él caga con la puerta abierta. Se le da lo mismo todo. O sea, ¿y qué es lo que genera Milei?
genera algo que hay que analizar, que esto lo dice, por ejemplo, un autor, lo dicen varios autores, ¿no? Hay un autor argentino muy interesante, se llama Pablo Stefanoni, que ha estado en Chile, que hace poco escribió un libro donde señala que ser de derecha se volvió a ser rebelde, ¿no? O sea, pareciera ser de que la idea impugnatoria de impugnar lo que está mal es algo que ahora pareciera ser tan del lado de la derecha, y más bien la gente de izquierda aparece como defendiendo el status quo. O sea, yo creo que la izquierda está perdiendo, creo yo, esa batalla cultural. Ya, y en Chile, no me queda mucho tiempo, pero te quiero preguntar eso porque la dejaste dando bote y ese gol hay que hacerlo. Y en el Chile, exactamente, ¿cuál es el rol de la izquierda hoy día, que está fraccionada en bastante? Hoy día la izquierda está jugando ningún rol, Fernando, ningún rol. La izquierda le dejó hablar a la clase trabajadora en Chile. Y no estoy hablando del asalariado de los años 80 o de los años 70, estoy hablando del actual asalariado, el de hoy, el que consume, el que tiene el real, el que tiene celular, el que hace redes sociales, el que va al mall, el que se sobreendeuda, el que gana esta cantidad de plata, el que... ¿Y por qué? Porque creo que el pensamiento crítico en Chile, el pensamiento más transformador o revolucionario, la tarea de cuestionar el status quo, como que la izquierda lo abandonó. La izquierda lo abandonó. O sea, el último intento interesante de revisar a la izquierda y su historia lo hizo en su momento la Renovación Socialista, a fines del 80, a los inicios del 90, independiente si yo comparta o no todo lo que esa reflexión generó en términos políticos para un sector importante. Pero se miraron a sí mismos. Pero se miraron a sí mismos. Hoy día no hay debate. Hoy día no hay debate en el mundo universitario, los académicos críticos. No se está, por ejemplo, analizando críticamente el rol del gobierno del presidente Boric, de las políticas que está empujando. Y ojo, y cuando hablo de analizar críticamente no me refiero a ponerse en el lado de la derecha para poder discutir sobre lo que está sucediendo. ¿Cuál es tu juicio sobre el gobierno del presidente Boric? Yo pienso que el gobierno del presidente Boric no puede alegrarse de lo que dice Tironi. Tironi dijo que el gran logro del gobierno del presidente Boric ha sido la normalización. Yo digo, ¿de qué normalización estamos hablando si estamos viviendo en una crisis permanente? Miren lo que ha sucedido en las últimas semanas, en los últimos meses. O sea, a mí me parece de que el gobierno del presidente Boric debería alegrarse porque ha logrado empujar políticas que le cambien la vida a la gente. Tuve la posibilidad de hablar con el presidente hace poco, hablamos largo. Ya. Y le ponía el ejemplo, y compartimos lo que te voy a decir, ¿no? El ejemplo de la salud. Chile lleva, no sé, una década, 8 años, 5 años, hablando sobre las ISAPRES, sobre las benditas ISAPRES. Pero está bien. Y discusiones para acá, y discusiones para acá. Ley, cero. Pero nadie está discutiendo sobre la salud a la que accede el mundo popular. Y para eso no se requiere ni un cambio de la Constitución, ni una reforma tributaria. La única cosa que quizás se puede haber conversado en algún momento es de las listas de espera. Claro, pero mira lo que está pasando ahora, que están apareciendo investigaciones hechas por Contraloría que señalan de que las listas de espera se hicieron desaparecer, supuestamente algo que está en curso. Claro, pero las listas de espera no se han resuelto en Chile. No se han resuelto. Entonces, no puede ser que en el caso, mira, vuelvo al tema de Valparaíso, que en Chile un hospital como el Van Buren no se pueda reponer. El Van Buren es un hospital clave para la 4ª región y para la 5ª región. Es uno de los mejores hospitales oncológicos que hay en Chile. Y tiene una situación crítica, como la te comentaba, pero además llevamos 15, 20 años diciendo que el Van Buren tiene que reconstruirse. Entonces yo digo, a mi juicio un gobierno... Mira, hay una frase que a mí me gusta mucho. La tengo acá anotada para que no se me olvide. Vas a saber al tiro de quién es dueña esta frase. Un gobierno tiene que gobernar por el pueblo, para el pueblo y desde el pueblo. Abraham Lincoln. Exactamente. Algo tan sencillo como eso pareciera ser que ni siquiera hoy día, con todo lo que está pasando, aparece con claridad. Ya. No me queda casi nada de tiempo. ¿Dónde está el alcalde de Valparaíso el próximo año, esta misma fecha? Buena pregunta.
Te la vamos a cobrar la letra, pero hazme el presagio. Con ganas de seguir aportando, con estas reflexiones, en estas coordenadas. Estoy muy interesado en pensar un nuevo lugar de la política a partir de coordenadas como las que te comento. ¿Armar un nuevo partido, por ejemplo? Está difícil pensar en partidos así como los conocemos. Yo creo que la forma de partido está en crisis, ¿no? Mira lo que está pasando con el mundo independiente. Yo creo que se requiere iniciar en el país una conversación, y quizás de atrás, bien de atrás, donde, por ejemplo, vamos a discutir sobre el rol en el futuro que tengan los océanos. Yo fui a Naciones Unidas, ¿te acuerdas en Tolerancia Cero? Yo vengo de Naciones Unidas, vi lo que está pasando en el mundo con este tema, y Chile puede ser una potencia mundial. Bueno, pero para eso hay que conversar con los ciudadanos, hay que conversar con las universidades, con los empresarios, con gente en el exterior, hay que conversar con políticos. Entonces, quiero seguir aportando. ¿Puede ser el Parlamento? Sí, puede ser el Parlamento. El próximo año en Valparaíso hay elecciones de Senado, de diputados, diputadas. Está el tema presidencial también, pero no me interesa estar en primera línea, sinceramente, porque hay que tener un proyecto. Y no hay proyecto hoy día, la izquierda no tiene proyectos, y eso es lo brutal, Fernando. Brutal. O sea, la derecha y las ideas de derecha avanzan, y la izquierda mirando para el lado, así como llamando a la unidad de la izquierda. ¿De qué unidad y de qué izquierda y sobre qué temas en concreto vamos a estar hablando? Entonces, este es un momento de construcción. Es un momento de construcción. Jorge Sharp, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en este primer programa Última Mirada, que lo hacemos focalizado en la noticia principal. Muchas gracias, que te vaya muy bien. A ti, Fernando. Y a todos ustedes nos encontramos mañana aquí en CNN Chile Radio. Chile Radio y Televisión.